Bienvenidos a esta masterclass de Figurat, hoy sobre optimización sostenible en la ciudad deportiva en Daule, Ecuador. Hoy nos acompañan Pablo Muñoz y Raúl Villegas en esta masterclass. Pablo es profesor de Figurat y Raúl es un alumni. Ahora os contaremos un poquito más de ellos. Y contaros quiénes somos nosotros. Nosotros somos Figurat. Somos un instituto tecnológico, nos dedicamos a la formación a nivel máster y posgrado de arquitectos e ingenieros del sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y bueno, nosotros queremos formar a los líderes que el día de mañana van a ser los que decidan cómo se hacen las cosas y de qué manera se hacen, ¿no? Entonces, bueno, por eso nuestro logo es Transform Tomorrow Today, vamos a empezar ya a transformar el mañana. En la sesión de hoy, bueno, es muy interesante. Nos ha surgido esta oportunidad de poner en común a estas dos personas juntas, que resulta que se conocieron dentro del máster de construcción sostenible y circular que da Figurat, Pablo como profesor, Raúl como alumno. Y entre ellos han creado algo muy interesante que queríamos contar a nuestra comunidad para que veáis, bueno, estas sinergias que se pueden producir dentro de Figurat. Pablo, para quien no lo conozcáis, es cofundador y CEO de Espacios de Valore. Es, arquitecto por la Universidad de Valladolid, máster en sostenibilidad y medio ambiente urbano por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, diseñador certificado en Passive House y LEED. Y actualmente cofundador y CEO de Valore, es empresa de consultoría medioambiental con sede principal en Barcelona y ámbito español e internacional. Lo interesante de su trabajo, de Pablo, sería que él pone en relieve la valorización de los proyectos sostenibles para intentar hacerlos rentables, que es al final uno de los muros con los que se suele encontrar la sostenibilidad, pues se encarga de derribarlos y demostrar que se puede hacer sostenible y rentable. Luego está Raúl Villegas, que está estudiando el máster de construcción sostenible y circular. Y él, pues, es consultor de proyecto de la ciudad deportiva en Daule, que es la que vamos a ver hoy, y director del estudio de arquitectura Raúl Villegas, diseño y construcción. Bueno, bienvenidos a los dos. Os dejo paso para que vosotros mismos contéis sobre vosotros y sobre este proyecto, cómo ha surgido y todas las cosas interesantes que se llevan a cabo con él. Perfecto. Carmen, muchas gracias por la introducción y por la presentación. Eh, Muy buenas, buenas a todos. Hola Raúl, ¿qué tal? Un placer Saludos, estar Pablo. aquí Carmen. contigo para hablar de todo esto. Bueno, el objetivo de hoy principalmente es explicaros, como bien ha introducido Carmen, de qué manera, a raíz de esta conexión que hicimos en el máster de construcción sostenible y circular de Figurat, em, identificamos, o Raúl como alumno en este caso y también como director de un proyecto urbanístico y arquitectónico en la ciudad de Daule, de Ecuador, identificó el potencial de introducir una serie de características o de introducir patrones de sostenibilidad y circularidad en el propio proyecto. mm, Dentro de estos criterios de sostenibilidad triple, ¿no? Tan importantes y de los que siempre hablamos, ¿no? A veces la sostenibilidad se entiende como una sostenibilidad medioambiental cuando realmente la sostenibilidad medioambiental es fundamental, pero es fundamental también considerar la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica de los proyectos, ¿no? Y hoy vamos a intentar reflejar y explicaros de qué manera hubo un antes y un después para este proyecto, ¿no? Y cuál fue la visión y las palancas un poco que se accionaron y las herramientas que se utilizaron para poder hacer esto una realidad. No sé, Raúl, si quieres complementar un poco lo comentado. Sí, yo creo que para mí eh, ha sido muy importante entender la circularidad como un camino hacia la sostenibilidad. Y en ese sentido, cuando empecé mis clases, muy contento de ser parte de Sigurak, de todo este equipo humano extraordinario de profesionales y de personas, eh, entendí aquello, surgieron muchas motivaciones y justamente yo estaba en este proyecto que ya estaba por culminarse en su fase de anteproyecto. Entonces, surgen muchas inquietudes
tuve la posibilidad de tomar la decisión junto con los directivos del proyecto, con los contratantes del proyecto, y se decidió darle este giro, ¿no? Este giro de valor, este giro de una oportunidad para que el proyecto pueda crecer y pueda abrirse a esta experiencia tan importante, tan gravitante en la industria y en el mundo como es el tema de la circularidad. Estupendo, estupendo, Raúl. Vamos a compartir imágenes del proyecto. Yo no sé si estáis viendo mi pantalla ya. Entiendo que sí. Em, Sí, se ve. vale, estupendo. Bueno, esto que veis aquí son imágenes del proyecto ya una vez después de llevar a cabo este proceso de optimización que llevamos a cabo, principalmente en dos vertientes, ¿no? que vamos a explicaros ahora. Em, Vamos a partir un poco de lo más global, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Bueno, pues explicaros en qué consiste un proceso de desarrollo de un proyecto sostenible, identificar de qué manera se pueden identificar y aplicar los principios de sostenibilidad y aplicarlos a un proyecto. Y en este caso, nosotros identificamos como una herramienta tremendamente útil la certificación SITES y vamos a hablar un poco de en qué consiste y por qué fue la idónea para introducir en este proyecto. Y aquí, bueno, la experiencia de Raúl es clave, ¿no? Porque ahora hablaremos de ello, pero este es un proyecto multidisciplinar en el cual había un montón de especialistas y la certificación SITES precisamente eh, requiere del trabajo de todos estos especialistas remando en la misma dirección. Entonces, creo que fue un proceso muy enriquecedor. Ahora te preguntaré por ello, Raúl. Y luego hay otra vertiente muy importante también que tiene que ver con la optimización a nivel de eficiencia energética y de confort de los usuarios de esta ciudad deportiva. Y para ello, no nos centramos únicamente en la certificación SITES, que también, sino en una herramienta muy potente, en este caso como es Design Builder, que nos permitía identificar con parámetros muy claros y con unos KPIs, ¿no? Con unos indicadores muy concretos, de qué manera el proyecto iba mejorando a medida que íbamos tomando decisiones, ¿no? Y esto es clave para precisamente evaluar el impacto que tenían nuestras decisiones. Empezando un poco con esta primera parte, ¿no? Que es la comunicación con el cliente. En este caso, Raúl, hablando en calidad de tanto de cliente del proyecto, en este caso de Valore, que es la empresa que yo dirijo y que llevó a cabo el proceso de optimización, como también de alumno, ¿no? Precisamente yo creo que esta fue tu vertiente o el hecho de que hubieras sido partícipe o parte importante como alumno de este máster de construcción sostenible y circular, la que te permitió identificar claramente que aquí había una oportunidad, un potencial muy grande para mejorar el proyecto, ¿no? Sí, indiscutiblemente ese agente palanca, ese agente de cambio que necesitamos generar. Personalmente lo viví como un agente interno dentro de mi oficina. A ver, la industria cambia. Como profesional tenemos que estar a tono con los tiempos. La realidad climática no se puede discutir. Vino para quedarse. Tenemos que los proyectos llevarlos hacia allá. Nosotros somos agentes dentro de los procesos que tenemos que ser participativos y tenemos que tener una presencia y un liderazgo, ¿no? Es un poco lo que hablaba Carmen al inicio, ¿no? Yo creo que Sigurak, un poco ese es el perfil, crear conciencias de líderes comprometidos con la industria y con la sostenibilidad. Entonces, Claro. todo esto me lleva a poder plantearle al municipio de Daule todos estos escenarios, todas las bondades, todas estas potencialidades que nos permiten orientar el proyecto hacia allá, aunque el proyecto ya estaba listo. Y tuvimos una buena aceptación, a pesar de que hubo ciertas discrepancias. Hay muchas personas que todavía piensan que la circularidad es novelería, entre comillas, pero las decisiones de los líderes principales, en este caso el alcalde, nos permitió y nos dice, vamos, luz verde, vamos adelante con el proyecto y ya luego empezamos con Pablo y con todo su equipo a trabajar y aquí estamos. Claro, antes de esto, entiendo, o sea, tú llegaste a nosotros con una idea muy clara, pero todavía no aterrizada del todo. Es decir, yo recuerdo que hablamos de, oye, Pablo, este proyecto ha de convertirse en una referencia, ¿no? En una referencia a nivel de energía y a nivel de diseño sostenible.
Y estos son conceptos suficientemente amplios como para que todavía haya que definir unos marcos, ¿no? Y aquí es donde nos pusimos a pensar y te propusimos, oye, Raúl, lo que creemos que tiene más sentido aquí, dado el carácter urbano del proyecto, y ahora entraremos un poco más en el proyecto con detenimiento, es un contexto de certificación SITES, que precisamente es una certificación pensada para paisajes urbanos, ¿no? Para entornos urbanos, y al mismo tiempo una optimización de manera paralela con una recreación digital del proyecto que nos permita comprobar de qué manera se está comportando ese proyecto. Pero era fundamental que tuviéramos claro el contexto, que tuviéramos claro los marcos en los que nos íbamos a mover y las herramientas que íbamos a utilizar. Hay una frase del músico Igor Stravinsky aquí que dice, cuanto más me limito, más me libero. A veces es importante establecer unos límites claros que nos van a permitir movernos con libertad dentro de esos límites, ¿no? Y es precisamente, yo creo, lo que hicimos en este caso. Primero fue identificar esta certificación SITES y este proceso de optimización, entiendo, y después, Raúl, tú trasladaste este concepto más específico de cómo lo íbamos a aterrizar en el proyecto a las autoridades para que dieran su validez. ¿Es así? Es que es importante lo que menciona, en el sentido de que dentro de la circularidad o dentro de cualquier proceso del conocimiento, no existen verdades. No existe una verdad absoluta, perdón. Existen interpretaciones de las circunstancias, de los conceptos que se aplican a realidades específicas. Y en ese sentido es clave lo que dicen. Nosotros primero logramos identificar, ¿no?, nuestro proyecto, nuestro contexto, nuestras potencialidades y ver qué herramientas están dentro del mercado, dentro de los procesos de certificación que nos permiten y que nos llevan a lograr este desarrollo óptimo del proyecto. Entonces logramos identificar sites y logramos identificar una serie de estrategias que me permitieron a mí vender. Esto es importante, ¿ah? Porque estamos hablando de negocios también. Vender la idea a los dueños del proyecto y decirles, mira, podemos lograr esto, podemos hacer el proyecto atractivo para las inversiones, podemos cumplir con las normativas actuales acá en Ecuador que nos exigen eficiencia energética, eficiencia en el consumo de agua, el impacto social positivo, en fin, todos estos elementos del proyecto que los identificamos, los trasladamos al cliente, recibimos de él una respuesta positiva y toda esta dinámica nos permite tomar esta decisión importante. Qué importante es esta parte que acabas de mencionar, Raúl. Y esto es algo en lo que incidimos muchísimo en el máster de construcción sostenible y circular. No basta con hacer las cosas bien, es fundamental ser capaces de trasladar, de comunicar por qué es importante hacerlas bien. Y para ello, antes de eso, necesitamos identificar el valor aportado por nuestras actuaciones, ¿no? Em, a nivel de circularidad, la circularidad es un concepto muy amplio. Podríamos definirlo en cierto modo como el culmen de la sostenibilidad, pero requiere un cambio de paradigma. La circularidad requiere indefectiblemente de mirar al ciclo de vida completo de nuestros proyectos. Y para ello hemos de identificar cuál es el valor en el ciclo de vida completo de los proyectos. Y hay un valor que es canjeable e identificable al final del ciclo de vida. Y no es fácil trasladar a los decision makers, a los inversores, a los que han de tomar las decisiones, que, que este valor que es canjeable a largo plazo eh, merece un esfuerzo adicional al principio y merece un esfuerzo adicional que tiene un impacto a todos los niveles del proyecto, bueno, a todos los niveles casi de la sociedad, ¿no? Afecta a la manera en la que diseñamos nuestros productos, la manera en la que esos productos se juntan en una solución en una unidad más compleja. Afecta en la manera de construir, afecta en la manera de gestionar un proyecto, ¿no? A lo largo de su fase de operaciones. Y, por supuesto, afecta también a la manera en la que abordamos el fin de ciclo de vida de un proyecto como tal, ¿no? Y aquí son clave ciertas estrategias relacionadas con el diseño para la deconstrucción o el diseño para la adaptabilidad, que han sido integradas en este proyecto y que no ha sido fácil, ¿no? Porque requerían de trasladar esta visión al que tenía que dar el sí, al que tenía que levantar la bandera verde, que era en este caso un conjunto de 7 profesionales con la voz cantante del alcalde de la ciudad de Daule, ¿no? Correcto. Y tú hablas algo muy interesante, que hablas, eh,
nosotros dentro del módulo, del máster, hablamos del ciclo de vida de los materiales y de los procesos, pero no recuerdo de pronto que hayamos hecho énfasis en el ciclo de vida del proceso de diseño, porque los procesos de diseño también tienen vida. ¿Ya? Y esos ciclos de vida de los procesos de diseño para los que nos dedicamos a hacer consultoría suelen tomar meses, suelen tomar años. Los proyectos suelen ir madurando, a veces se caen, a veces hay que levantarlos, a veces empiezan siendo grises y terminan siendo naranjas. En fin, dentro de toda esta dinámica de hacer arquitectura, que es la instancia de fase primera, previa a la construcción, en la cual estamos claros que tenemos que aplicar todas las metodologías, todos los conceptos para buscar una eficiencia, una ecoeficiencia, hay una estrategia y hay una complejidad que es muy interesante y que hay que resolverla con astucia, con ingenio y con ciertas herramientas que están ahí a la mano. Y con practicidad también, ¿no? Porque una de Correctísimo. las cosas que nos pasó en este proyecto es que no llegamos, como tú bien has explicado antes, llegamos a este proyecto cuando ya estaba cerrado el diseño. No llegamos, lo ideal es comenzar en una fase mucho más iniciática, mucho más inicial del proceso, que nos permitiera actuar en ámbitos en los que no hemos logrado actuar porque era difícil ya llegados al punto en el que estaba el proyecto. Luego entraremos con más detenimiento en qué, ¿no? En oportunidades que quizá hemos tenido que dejar pasar, pero hay que ser prácticos. Es imposible decir, vale, ¿qué es lo que puedo hacer con la información que tengo ahora y con el momento en el que está el proyecto? Y eso es un poco lo que hemos intentado Yo hacer quisiera aquí. hacer énfasis, Pablo, en esta parte porque yo creo que es clave, porque todos nos enfrentamos ante los retos. Y yo creo que abordar la circularidad es un reto. Yo me encontraba ante un proyecto listo, listo para terminarlo y entregarlo. Se acabó. Y cuando vengo yo con este tema a mi oficina, a mi equipo de trabajo, pues todos me quedan viendo, pues, y muchos habrán dicho, estás loco, ¿no? Eh, y, y tomar esa decisión no es fácil. Asumir ese reto no es fácil. Y yo he visto a lo largo del máster también muchas experiencias muy importantes de expertos en lo que se conoce como la Semana del Experto, donde veo cómo mucha gente toma decisiones, que tienen sus empresas en las cuales generan caminos paralelos de productos circulares, entran en inventivas, es decir, toman riesgo. Y ese tema es algo que personalmente a mí me contagia y me emociona, porque ese es el camino, no existe otro camino. El camino fácil es el que está trazado, el camino fácil es el status quo, pero para generar el cambio, y estamos hablando de que construir un impacto positivo en el clima de la industria es un reto muy fuerte. Tenemos que empezar porque la arquitectura, los diseños tengan que ser abordados correctamente. Absolutamente. Absolutamente. Raúl, pues si te parece, vamos a entrar un poco en características más concretas del proyecto. Bueno, el proyecto está ubicado a las afueras de la ciudad de Daule, que es la que veis aquí, que es una ciudad que está cerca de la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades, bueno, la segunda ciudad más grande de Ecuador y una de las más grandes, de hecho, de Sudamérica. Y está en un entorno, el que veis aquí, que es principalmente un entorno sin desarrollar, ¿no? Y se prevé una actuación que nos llega y que está bastante determinada. Esto es un poco cuando nosotros nos llega el proyecto, nos llega un poco lo que veis aquí, ¿no? Con estas imágenes que nos permiten hacernos muy bien a la idea de qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Inicialmente. Ahí ya empezamos a identificar diferentes cosas que quizá podemos optimizar. Esto está al lado de una vía de tráfico muy importante, que es esta, y tiene una orientación que podéis ver aquí, que es un poco de noreste a suroeste aproximadamente, ¿no? Esto es importante porque a nivel de confort en un entorno tropical, ¿no? En una ubicación donde el sol azota con muchísima fuerza y con mucha verticalidad, es fundamental tener en cuenta el recorrido solar, ¿no? Y esto ha sido una parte central de nuestros estudios. Vamos a entrar un poquito en qué consiste, ya yendo un poco más a lo específico, vamos a explicaros en qué consiste un proceso de consultoría. En
de cualquier tipo, ¿no? Esto es muy aplicable a este proyecto en concreto, pero cómo en Evalore abordamos este tipo de procesos, pues principalmente comenzamos con una fase de viabilidad. Sobre todo cuando hay un proyecto relativamente desarrollado ya, que nos permita identificar qué criterios de sostenibilidad, esto puede ser en el marco de una certificación, en el ámbito europeo puede ser en el marco de Levels, por ejemplo. Levels es un marco específico de evaluación de edificios sostenibles, pero puede ser en un marco también de taxonomía. La taxonomía son marcos específicos para evaluar la sostenibilidad de actividades económicas que están surgiendo en diferentes países, ¿no? En muchos países, en Europa tenemos uno, pero hay otro en Colombia, hay diferentes, entiendo que en Ecuador también se está desarrollando. Bueno, pues en este caso, nuestro marco para el estudio de viabilidad establecemos el marco de la certificación SITES, porque nos permite, dentro del contexto urbano de la actuación, identificar una serie de actuaciones globales que abordan la sostenibilidad en 360 grados, ¿no? A nivel energético, a nivel hídrico, a nivel de materiales, a nivel de facilidad de transporte y de fomento del transporte sostenible, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos es hacer este estudio de viabilidad que nos permite entender cuál es el punto de partida e identificar cuál es el potencial de mejora. Esta siempre es la primera fase de un proyecto de estas características. Después comenzamos y después de validar y de entregar un informe que identifica este potencial de actuación, hacemos una serie de reuniones, en este caso con el equipo de diseño, con Raúl y con los diferentes especialistas, para identificar cuáles de entre todas las actuaciones potenciales para el proyecto son las que tienen más cabida en este proyecto. Y aquí esto es fundamental porque una de las cosas que nos pasaba es que algunas cosas que quizá identificábamos como factibles, después a la hora de trasladárselas al equipo, ellos nos decían que eso no tenía mucho sentido. Y también nos ha pasado al revés, cosas que igual identificábamos como más complicadas, ha habido mucha predisposición por parte del equipo para incorporarlas. Y aquí es fundamental la parte, el contexto cultural y climático de cada país, ¿no? Y es muy importante estudiarlo con mucho detenimiento para comenzar esta segunda fase, en la cual lo que hacemos es aterrizar en el proyecto, modificar el proyecto, adecuar el proyecto para recoger todas estas estrategias. Y aquí, en nuestro caso, como consultores en Evalore, lo que hemos hecho ha sido trabajar codo con los diferentes especialistas para facilitarles la tarea de ir introduciendo estas estrategias, ¿no? Todo esto con Raúl, en este caso, como director de orquesta, como gestor del resto de especialistas. Luego hay una fase que en este caso no se ha llevado a cabo todavía, pero se prevé que vaya a ocurrir en el futuro, que es la fase de construcción. Y es, bueno, pues asegurarnos, aquí nuestra labor es la de garantizar que durante esta fase de construcción se implementan adecuadamente todas las soluciones sostenibles y circulares que se han acordado y que vienen reflejadas en los propios proyectos. Y en el caso de la certificación, de que estemos en un marco certificativo, hay una última fase que es la de validar, recoger evidencias, entregar estas evidencias al organismo certificador, que es una tercera parte, en este caso, y es el GBCI, que es el mismo organismo, en el caso de Sites, encargado de certificar proyectos LEED o proyectos WELL, ¿no? Recoger esta documentación, entregársela para conseguir el ansiado certificado final. Acerca de un proceso de certificación, a mí me gustaría mucho enfatizar una cosa. Las certificaciones están un poco denostadas a día de hoy, porque depende un poco del contexto, depende un poco del país, depende de la industria en la que estemos trabajando. Yo voy a hablar un poco de lo que conozco en España, pero también yo trabajé bastantes años en Estados Unidos como consultor medioambiental. A veces las certificaciones se han identificado como un objetivo en sí mismas. Nosotros en Evalore intentamos huir de esa visión de el objetivo es la certificación. La certificación, bien entendida, para mí, ha de ser una herramienta que nos dé un contexto y que permita
demostrar el buen proceso y el buen trabajo realizado, pero no ha de ser un fin en sí mismo, sino más bien una consecuencia, y darnos un marco para trabajar. Y esto creo que es clave porque en función de cuánto trabajo y de cómo se aborde un proceso certificativo, vamos a sacar más de esta certificación o menos, ¿no? Para nosotros es muy importante cuando abordamos estos procesos identificar de entre todas las estrategias disponibles que hay en una certificación, cuáles son aquellas que aportan más valor al proyecto y que además se pueden abordar sin comprometer eh, el presupuesto del proyecto, ¿no? Es importante en este sentido hacer un análisis coste-beneficio de estas estrategias. No sé, Raúl, dentro de esto, ¿cuál es tu experiencia dentro del Sí, proyecto? fue un tema importante desde la visión principal que nosotros establecimos y que tiene que ver mucho con la escala del proyecto, ¿no? Yo creo que es importante acotar a lo que menciona, que la escala de proyecto determina el acoplamiento a tal o cual certificación. En este caso, SITE es la certificación que nos permitía desarrollar espacios urbanos abiertos. Aunque dentro de este espacio urbano también tenemos equipamientos arquitectónicos específicos. Es un espacio mixto. Tengo yo arquitectura deportiva de estadios, arquitectura deportiva de polideportivos y tengo un espacio recreativo tipo parque, ¿no? Integrado con un concepto de esa visión de arquitectura integradora. Incorporamos la energía fotovoltaica, incorporamos la simulación energética como una herramienta muy importante, ¿eh? Muy interesante porque nos llevó a discutir en muchos temas con el equipo y descartamos muchos temas, porque recuerdo yo que cuando conversábamos con los especialistas del tema, ellos también tuvieron que involucrarse en el entendimiento de un nuevo escenario climático que antes o que no es habitual que lo analicen, que es el trópico, como tú lo mencionas, ¿no? Entonces, todo este proceso es un proceso muy dinámico, muy enriquecedor y que nos permite ir encontrando soluciones y en la medida en que tú ves esas soluciones es un tema que te es placentero porque te das cuenta de que los resultados son tangibles y que las mejoras son reales. Estupendo. Pues vamos a ver en qué consistieron con más precisión esas estrategias, ¿no? Y esos resultados, ¿no? Bueno, a nivel de sites, bueno, como hemos mencionado, parte del el comienzo del proceso fue el ir haciendo reuniones uno a uno con todos los agentes del proyecto para comprender mejor cuál era su involucración, eh, y, y ver de qué manera el trabajo que ellos ya habían realizado podía servirnos para hacer este análisis previo que hemos dicho de identificación de estrategias. Esto era clave y para ello pues era fundamental mantener este diálogo fluido. Y luego, Sites es una certificación muy interesante, porque aborda la sostenibilidad de una manera global, pero a nivel urbano. Eh, Era también importante identificar hasta dónde queríamos llegar. La certificación SITES, al igual que ocurre con LEED, ocurre con WELL, ocurre con BREEAM, ocurre con Verde, con DGNB, establece diferentes niveles. Hay un nivel que es certificación básico, que es 70 puntos, uno que es plata, que es 85, oro son 100 y platino son 135, para un total de 200 puntos. Entonces aquí, al principio, identificamos estrategias y vimos hasta qué nivel estábamos dispuestos un poco a llegar. Para que os hagáis una idea, no, apenas hay proyectos certificados en Latinoamérica a nivel de sites. Ahora mismo solo hay un proyecto certificado y hay en torno a unos 8 o 10 que están en proceso de registro y de precertificación. En España, por ejemplo, no existen proyectos certificados sites. Actualmente en Evalor estamos haciendo un proceso de certificación sites del entorno del Hotel Vela, que igual algunos conocéis, el Hotel W, que está pegado al mar. Es este hotel de Ricardo Bofill, del despacho de arquitectura de Ricardo Bofill, que tiene forma de vela de barco, y ese es uno de los primeros proyectos. Pero parte de la identificación de la certificación SITES venía al hilo de que tenía ese potencial también no solo de ayudarnos a optimizar el proyecto en todas las áreas que veis ahora mismo en pantalla, que ahora entraremos un poquito más en ella, sino además de convertir al proyecto en una referencia a nivel latinoamericano y a nivel mundial en realidad, porque hay pocos, es una certificación relativamente nueva, pero popular
y reconocida porque está creada por los mismos creadores o gestionada por los mismos creadores de Lead, e iba a permitir al proyecto diferenciarse con respecto al resto. Bueno, podéis ver aquí las diferentes categorías que aborda en este caso Sites. Sites establece una serie de créditos que otorgan hasta 200 puntos y que están divididos en las categorías, en estas 10 categorías que veis en pantalla, que tienen que ver con el contexto, con algunas cuestiones de prediseño, con cuestiones de eficiencia hídrica, de ahorro de agua, tan importante hoy en día, con criterios del suelo y de la vegetación, de cómo tratamos y definimos la vegetación y los tipos de suelo, para lograr un entorno lo más sostenible posible, con los materiales que utilizaremos, y aquí es donde uno de los aspectos en los que la circularidad es fundamental, con cuestiones de cómo afecta el diseño a la salud humana y al bienestar de los ocupantes o de los usuarios, con criterios relacionados con la propia construcción del lugar, es decir, no tanto el qué se va a construir, sino el cómo se va a construir, e integrar estrategias, por ejemplo, de control de la erosión y la sedimentación en el lugar, ¿no? O de la protección de las vías de agua mientras está construyendo. Criterios relacionados con las operaciones y el mantenimiento del lugar, y esto también son importantes, y aquí, a pesar de que no hemos llegado a construirlo todavía, nos hemos quedado en la segunda fase, en la integración en el proyecto, ya estamos estableciendo una serie de criterios, ¿verdad, Raúl? Que quizá podemos comentar después, para establecer de qué manera el lugar se debe operar y mantener en el futuro, ¿no? Y que el que recoja el proyecto, que en este caso va a ser la propia Municipalidad de Daule, pueda recoger estos criterios de gestión sostenible, y hacer los propios. Y otras estrategias de educación y de innovación. Estos dos últimas, que parecen muy ambiguos, a mí me parecen tremendamente interesantes. La educación tiene que ver con de qué manera el proyecto es capaz de comunicar que es un proyecto sostenible, de qué manera es capaz de poner en valor las estrategias que se han llevado a cabo de sostenibilidad. Y aquí no basta con hacer un proyecto sostenible, es importante también, pues, integrar estrategias como, por ejemplo, un proyecto de cartelería integrado en el proyecto que explique por qué la utilización de ciertas especies de vegetación sobre otras es beneficioso para el medio ambiente, ¿no? O por qué la ubicación de los árboles en una determinada localización es importante, o el uso de materiales, etcétera, ¿no? Y esto es algo que hemos llevado o intentado implementar en el proyecto y que yo creo que es muy importante. Es un Y, tema que me parece muy interesante, Pablo, perdón que te interrumpa. Es cómo todas estas categorías se integran y se resuelven en el diseño y se enlazan, se fusionan y se comunican entre sí. En el tema de la educación, la simulación energética nos dice tenemos que generar protección solar en tal área. Esa protección solar utilizamos a veces envolventes, utilizamos árboles, ¿no? En este caso, al ser espacios urbanos abiertos. Esos árboles decidimos que sean árboles de espacio, de árboles en vía de extinción. Entonces, ¿cómo esas herramientas las utilizamos para generar educación ambiental, pero a la vez generan protección solar y son parte del componente paisajístico del proyecto? Eh, todo eso, esos elementos se integran y tienen valor desde todas las aristas. Entonces, es importante recalcar eso. buenísimo. No es un añadido más, no es un grano puesto en el proyecto, sino que tiene una función, y que se ha integrado de manera consciente y pensada en el proyecto. Súper, súper interesante, muy buena puntualización. Sites tiene una categoría específica que en cierto modo muestra un poco la humildad con la que se desarrolla esta certificación, y que es la de innovación, que viene a decir, no todas las estrategias de sostenibilidad están recogidas en esta certificación, y estamos abiertos a que cada proyecto nos haga una serie de recomendaciones, de estrategias innovadoras que quizá no están recogidas en nuestra certificación, pero que pueden aportar valor a la sostenibilidad del proyecto. Y aquí yo creo que esta es una de las áreas donde el proyecto es más ambicioso. Después mostraremos algunos ejemplos, ¿no? Y aquí yo creo que ha sido clave la apertura con la que el equipo de diseño ha acogido estas estrategias innovadoras. ¿Verdad, Raúl?
Excelente, sí. Eso demuestra la importancia del diálogo, de la comunicación, del debate en el sentido constructivo y no cerrarse en los procesos de diseño a una idea primera, sino entender que las ideas tienen la posibilidad de ir creciendo y en la medida en que las podemos discutir de una manera multidisciplinaria, pues esa idea se vuelve más fuerte. Totalmente, totalmente. Creo que aquí la discusión, en el buen sentido de la palabra discusión interna, ha sido clave. Bueno, aquí os estamos mostrando una de las herramientas que utilizamos para este diálogo, para esta discusión precisamente con el equipo de diseño, que es lo que llamamos checklist o scorecard, ¿no? Que es, no viene a ser una herramienta de Excel donde están reflejados los diferentes créditos de cada categoría. Y aquí tenéis un pantallazo de un screenshot de lo que es la parte de hídrica, la parte de agua, donde se reflejan las diferentes estrategias, se reflejan los puntos que da cada una de esas estrategias y además tú puedes indicar si estás yendo a por ella o si no estás yendo a por ella. Las que veis aquí en azul más clarito son créditos de obligado cumplimiento y luego hay otros que son optativos y que son los que nos otorgan puntos. Esto es la manera de funcionar de la mayor parte de las certificaciones. Al menos lo es así en Well, en Lead y en Sites. BREEAM y DGNB o Verde tienen una manera de trabajar un poquito diferente. En este sentido, los que son de obligado cumplimiento, no te queda otra que abordarlos y por eso los tenemos aquí marcados como sí. Y luego dentro de los que son optativos, pues tenemos algunos a por los que sí que hemos ido porque identificamos que podían aportar mucho valor al proyecto y tenemos otros identificados como que en este caso no íbamos a ir a por ellos. Dentro de las estrategias de agua, pues, por ejemplo, es fundamental poder establecer elementos para gestionar adecuadamente la lluvia y el agua de escorrentía en el proyecto. Por otro lado, tenemos la de reducción del uso de agua potable. Lo que hace Sites es establecer unos mínimos de reducción de agua potable con respecto a un proyecto de referencia. Esto tiene mucho sentido, porque si nosotros estamos utilizando agua potable para riego, estamos perdiendo agua potable, mientras que podríamos estar utilizando otro tipo de agua, ¿no? Quizá un agua procedente de lluvia, o podríamos utilizar aguas grises procedentes del proyecto previa filtración, etcétera, etcétera, ¿no? Esto por mencionar algunos de los ejemplos de estrategias que se pueden integrar. Nosotros lo que hacemos como consultora siempre es integrar esta matriz de seguimiento que nos permita establecer una vía de comunicación con el equipo de diseño, en el cual pues vamos indicando si una estrategia se va cumpliendo, en el caso de que no se cumpla, por qué no se está cumpliendo en ese momento y qué medidas se han de llevar a cabo para que se pueda cumplir, ¿no? De tal forma que de manera relativamente sencilla un miembro del equipo de diseño pueda identificar si se está cumpliendo o no y qué es lo que ha de hacer, ¿no? Em, en esta primera fase hacemos primero un análisis de los prerequisitos. En Sites concretamente hay 18 prerequisitos, es decir, criterios, créditos que se han de cumplir sí o sí. Y son los primeros que hay que identificar y asegurarnos que se están cumpliendo. Esa parte es clave. Y luego hay, después de los prerequisitos, lo que se considera como créditos, que son los créditos opcionales, por así decirlo, que son los que aportan puntos y nos van a permitir certificar a un nivel más elevado. Y aquí una parte clave es identificar al agente involucrado. Nosotros lo que hacíamos aquí es identificar, por ejemplo, a nivel de diseño del sitio en agua, cuando tenemos que reducir el consumo de agua en exteriores y estamos yendo a por esta opción, que es la de, bueno, se llama la opción reducir significativamente el consumo de agua en exteriores. Aquí, en algunos créditos como este, se recurre a ciertos informes provenientes de terceros. En este proyecto teníamos la suerte de tener un especialista medioambiental que había hecho un informe identificando cuestiones como puede ser el agua de escorrentía, qué cantidad de agua había, qué cantidad de agua se podía identificar para agua de riego, ¿no? Y en base a esto tomar decisiones conscientes y muy pautadas para poder mejorar en estos aspectos. Y con esto podíamos también ir haciendo seguimiento en función de quién era el responsable
para ver si estaban integrando efectivamente este tipo de medidas. Y bueno, y en base a esto, pues ir viendo durante fases más avanzadas si se estaban cumpliendo o si no se estaban cumpliendo. Y en base a esto, lo que hacíamos era mostrar que con el nivel, con el nivel básico, o sea, con una serie de actuaciones no demasiado elevadas en este proyecto, pero adecuando ciertas cuestiones, podíamos llegar a un nivel certificado de sites, ¿no? Que sin una actuación desmesurada podíamos estar en un nivel bastante aceptable. Entre otras cosas porque el proyecto partía de unas cuestiones de sostenibilidad y ahí se veía un poco la mano de Raúl ya iniciales un punto de partida bastante bueno, ¿no? Que nos permitía con ciertas adecuaciones poder certificar. Ahora bien, aquí lo que dijimos fue, ostras, pero ojo, si integramos otra serie de estrategias adicionales que obviamente comportarán un coste, y aquí lo que hicimos fue también intentar identificar este coste, em, podemos llegar a un nivel un poquito más alto, que es el nivel de plata, ¿no? Y si avanzamos un poco más, podremos llegar a un nivel de oro. Y si integramos ya todas las estrategias que nos puedan venir en mente, que obviamente tendrá un coste más elevado, podríamos llegar al nivel más alto de certificación. Ojo, no necesariamente es necesario llegar al nivel más alto de certificación en cada proyecto. Hemos de identificar cuáles son los esfuerzos implicados. Hemos de identificar cuál es el valor que están comportando o reflejando en el proyecto esas actuaciones y en base a eso decidir si tiene sentido integrarlas o no, en base al coste, ¿no? Esto es un análisis coste-beneficio. Identificamos el beneficio que nos aporta cada acción e identificamos el coste que tiene y en base a esto podemos tomar decisiones conscientes. Obviamente las estrategias que aportaban un poco menos de valor y que eran más caras, las dejamos para los niveles más altos de certificación. En este sentido, Raúl, no sé si quieres comentar algo y Quisiera, puedes hablar de quisiera algún caso aportar, concreto. quisiera aportar un elemento arquitectónico del proyecto, que luego creo que lo vamos a ver en las diapositivas. Ante la necesidad de optimizar el uso del agua y calificar dentro de la eficiencia, buscamos un elemento arquitectónico integrador, que es una torre de agua, una torre de hormigón que sirve para almacenar agua potable y agua del río para el riego. De esa forma, al tener un sistema por gravedad, mejoro el consumo de eficiencia energética, ya que minimizo el uso de sistemas de bombeo. Optimizo el riego, ya que esa torre tiene dos reservorios, uno de agua de río y otro de agua potable. Ese elemento arquitectónico se convierte en el soporte del paso peatonal de la vía principal que permite ese tránsito que es importante mantener, y a la vez se desarrolla una rampa helicoidal a lo largo de todo ese elemento. Y como elemento final generamos un referente, un icono arquitectónico tipo mural con una envolvente plástica, que es el elemento que termina dándole la forma final, el aspecto final a este elemento arquitectónico. Es decir, que esa torre, que en primera instancia debería servir solo como reservorio de agua, se convierte en un reservorio de agua, en un reservorio de agua lluvia, se convierte en el soporte, así es. La podemos ver luego, ya está graficada con colores en otro gráfico. Se Dale. convierte en un soporte arquitectónico para el tránsito peatonal y se convierte en un elemento arquitectónico tipo tótem que identifica dentro de la trama y dentro del paisaje urbano a la ciudad deportiva, ¿no? Esa importancia de cómo eh, todos estos criterios y estos parámetros nos llevan, nos empujan a analizar y a discernir y a resolver elementos arquitectónicos multiuso, versátiles, que puedan cumplir varias funciones. Eso nos permite optimizar estructura, optimizar materiales, optimizar energía y nos conduce por la línea de la circularidad. Buenísimo. Qué bueno. Claro. Hay estrategias
que se han integrado de manera orgánica y natural en el proyecto, como esto que estás mencionando tú con respecto al agua, y hay otras que se han descartado porque no era posible integrarlas de manera natural y orgánica en el proyecto, ¿no? Efectivamente. Correcto. Bueno, a nivel de innovación, os propusimos un montón de estrategias de innovación, y la verdad es que acabasteis integrando la mayor parte de ellas. Muchas tenían que ver con la propia gestión del edificio, ¿no? O del complejo, como podía ser la organización de eventos deportivos que fomenten la sostenibilidad en el lugar, ¿no? Con recogida de basuras, por ejemplo, una de ellas. La inclusión de elementos que fomenten la biodiversidad local, con espacios orientados a acoger especies avícolas, por ejemplo, ¿no? Otra de ellas. O la posibilidad de organizar eventos artísticos en el lugar que fomenten la cultura local y que fomenten el arte, ¿no? Accesible a todas las personas. No sé si en este sentido hay algo que también quieras resaltar o alguno que haya sido especialmente interesante para ti. Sí, es importante cómo muchas veces dentro de los procesos de diseño, los arquitectos, los diseñadores, nos complicamos, por decir alguna forma, ¿no? Cuando a veces está solamente en el modelo de gestión, en el uso, en la posibilidad de que un espacio sea versátil, en que un espacio tenga menos elementos para que pueda permitir ser usado de varias formas. Un poco por ahí va la experiencia de esta discusión, de estas estrategias que nos permitieron generar espacios de usos múltiples a lo largo de la ciudad deportiva, en la cual inclusive se descartó la posibilidad de construir kioscos y que sea a través de vehículos móviles que los comerciantes puedan desarrollar actividades comerciales, culturales, deportivas, y que nosotros generamos esa plaza y descartamos construir espacios físicos permanentes, que también eso se convierte en un ahorro en el presupuesto y nos da esa posibilidad de versatilidad en el uso. Ese enfoque al ahorro del presupuesto y al diseño para la adaptabilidad es clave para la propia sostenibilidad económica del proyecto a medio largo plazo también, ¿no? Uno, porque nos permite una reducción en la inversión inicial, y otro, porque va a permitir la incorporación de ciertas actividades de manera optimizada que puedan además reportar un beneficio económico a la propia gestión del lugar, ¿no? Y para eso es clave tener en cuenta estos conceptos durante el propio diseño del edificio, del complejo. Sí, excelente. Fue un tema muy, diría yo, innovador para la idea principal que habíamos establecido, ¿no? No es un tema nuevo, digamos, en el mercado ni en el campo del diseño, pero para el proyecto en específico yo sí creo que nos dio esa posibilidad que inclusive hasta nos da una limpieza del paisaje en términos de una visión urbana o microurbana dentro del equipamiento, y da esa posibilidad de que pueda, dentro del proceso de uso, ya pensando en el uso del edificio, pueda tener esa dinámica cambiante que es parte importante de nuestro tiempo. Los negocios cambian, las gestiones cambian, los usos cambian, y que el espacio permita adaptarse, la adaptabilidad que mencionan, yo creo que es clave. Absolutamente, total, total. Em, bueno, algunas de las medidas mencionadas, por hacer un breve resumen antes de pasar a la parte de optimización de, de la parte más de confort y eficiencia energética con la herramienta de simulación y de la recreación digital. Hay una serie de medidas, bueno, pues un diseño, cuestiones fundamentales de la certificación, pues ese diseño integrado que involucra a todos los agentes del proyecto, la integración de especies en peligro de extinción para una educación ambiental, ¿no? Esto a nivel fauna y a nivel flora tenía mucho sentido. También utilización de especies autóctonas, gestión de las precipitaciones en el lugar. La parte de gestión del agua es clave, ¿no? Y aquí yo creo que también quizá puedas explicar un poco, Raúl, porque precisamente la gestión del agua de escorrentía
es muy importante en una región, en esta región concreta de Ecuador, ¿no? Y esto era algo que había que tener muy en cuenta. Sí, nosotros lo analizamos, pero le dimos prioridad al uso, porque el proyecto es contiguo, tiene un tramo, un pequeño tramo de malecón junto al parque, a un estero. Entonces decidimos, dada a la cantidad importante de metros cuadrados de área de riego, destinar el consumo de agua de río para riego. Entonces, en esa línea te mencionaba el ejemplo anterior. Las precipitaciones eh, son conducidas por escorrentía hacia el estero y luego, como existe una gran cantidad de área verde, y hay una capacidad de absorción natural del suelo dado a la concepción del proyecto. Efectivamente, esta gran cantidad de área verde nos permite minimizar la gestión del agua, el dimensionamiento de los sistemas que nos hacen tener que gestionar este agua de escorrentía, ¿no? Precisamente por esa capacidad natural del terreno de absorber el agua. Ahora entraremos en esto y de qué manera intentamos también optimizar esos espacios, ¿no? Bueno, otras cuestiones que considero bastante importantes es cómo se puede abordar o las estrategias para el propio compostaje de la materia orgánica en el lugar, ¿no? El tener un sistema de compostaje o el integrar paneles fotovoltaicos que permitían mitigar las emisiones de carbono con un dimensionamiento coherente, ¿no? En base al tamaño o al consumo del edificio, ¿no? No hay que instalar ni más paneles ni menos de los que son realmente necesarios. A nivel económico, ¿no? Porque es verdad que más paneles, si somos capaces de volcar energía a la red, puede ser un beneficio y para esto hay que estudiar muy bien el contexto legal y regulatorio de cada proyecto, pero no siempre es beneficioso a nivel económico para el proyecto, ¿no? Entonces es importante dimensionar adecuadamente la instalación fotovoltaica. Y luego componentes de concienciación y educación que ya hemos mencionado o importantes como es el tema de la accesibilidad. Vamos a entrar en esta otra parte y vamos a intentar avanzar un poco rápido porque veo que, bueno, es súper interesante. A mí me encantaría alargarme mucho tiempo, pero íbamos a intentar mantenernos en una hora y creo que ya debemos ir por los 45 o 50 minutos, así que voy a intentar avanzar un poco más rápido. Bueno, para esta parte de optimización energética, lo que hemos hecho y de confort y de la inversión, porque es una triple optimización, lo que hemos hecho ha sido, lo que hicimos fue recrear digitalmente el proyecto con todos sus parámetros o los parámetros importantes para después poder identificar de qué manera se estaba comportando y mejorarlo. Y que estas decisiones estuvieran basadas en indicadores claros a nivel de coste-beneficio, ¿no? La misión principal en este caso, como indicamos, fue corregir el disconfort que podía ocurrir, que podía haber en ciertos espacios. No debemos olvidarnos que estamos en un contexto tropical donde la incidencia solar es muy grande. A partir de aquí, y esto lo hablamos y fue muy interesante, Raúl, porque nosotros podíamos identificar cierto disconfort en algunos momentos por una humedad relativamente alta y por una temperatura alta también, pero claro, los patrones o los umbrales de confort y disconfort no son necesariamente los mismos en unas latitudes templadas que en unas latitudes tropicales donde la población está mucho más acostumbrada a esta calor y temperatura y humedad alta, ¿no? Y esto fue Sí, yo creo que es interesante. importante ahí el hecho de que hay que entender que la simulación es una aproximación a la realidad, es un modelo que asume, pero que hay una parte muy importante, que es la situación biológica del individuo, del habitante del lugar y su capacidad de tolerancia hacia el frío o hacia el calor. Sobre ese tema discutimos mucho con tu equipo y luego creo que los resultados fueron muy interesantes porque nos permitió buscar la estrategia, creo yo, que fue la más importante, que fue la de incrementar de manera sustantiva la cantidad de arborización y utilizar a los árboles como herramientas de protección solar, que se convierten también en herramientas paisajísticas y que a la vez se convierten en una herramienta de educación ambiental.
Luego mejoramos algunas envolventes arquitectónicas. Tenemos dentro del proyecto una piscina que estaba semicubierta y que por el proceso de simulación energética se concluyó que lo ideal era cubrirla de mejor forma. Entonces, este análisis fue muy fructífero y nos dio como resultado muchas decisiones y algunos cambios en el diseño que creo que es lo que refleja la mejora al final. Sí, sí, estas discusiones las recuerdo perfectamente comentarlo con Francesc y con Camila. Francesc es quien llevaba dentro del equipo de Valore la parte de quien estaba a cargo de la parte de optimización energética y Camila es quien estaba a cargo de la parte de certificación sites y cómo muchas veces estos dos procesos entraban en conjunción, ¿no? Y había estrategias que nos ayudaban en ambos. Y la parte de los árboles, con estas discusiones acerca del confort, fue una parte súper interesante al respecto. Lo que hicimos, en este caso, por intentar centrar el tiro, por intentar ser concretos, lo que hicimos fue identificar una serie de áreas de actuación e ir optimizando, levantamos todas con este modelo digital, y hicimos un estudio de soleamiento de todas ellas e hicimos también un estudio de los vientos predominantes, de qué manera la incidencia del viento podía afectar al confort de las personas. Esta parte es clave porque no solo es la temperatura y la humedad la que determinan el confort en una determinada ubicación, sino también, también el movimiento de aire, ¿no? La percepción de movimiento de aire nos va a permitir precisamente soportar temperaturas y humedades relativas un poquito más altas. Entonces, un poco separando por usos, estudiamos las gradas del estadio, estudiamos la zona del polideportivo, una sala de eventos, la zona de la sala de eventos, que también tenía, como veis, está en una zona central del proyecto y tenía mucha importancia. Después, Raúl, podemos mencionar lo que hemos estado charlando tú y yo antes de esta reunión, ¿no? Y cómo lo optimizamos. Canchas de uso múltiple deportivo, de tenis, la zona de la piscina y también el parque, ¿no? Toda esta zona que precisamente nos ayuda también a gestionar este agua de escorrentía. Esto que veis aquí es un poco la recreación digital que hicimos del proyecto con bastante precisión, como podéis ver, un poco de la vista tanto norte como la vista este. Esto es un poco lo que hicimos cuando el proyecto nos llegó. Esto es cómo estaba definido el proyecto inicialmente y a partir de aquí empezamos a trabajarlo. Pues a partir de, por ejemplo, en la grada, en la zona del estadio, lo que hicimos fue comprobar, aquí no pudimos actuar demasiado sobre, por ejemplo, la cubierta queríamos comprobar hasta qué punto los usuarios del propio complejo estaban en situación de confort o disconfort en las diferentes zonas de las gradas, ¿no? Y para eso hicimos este estudio solar de diferentes épocas del año y fuimos estudiando hasta qué nivel, en qué zona de la grada estaban en situación de confort y disconfort, con un poco la idea de poder trabajar también sobre la propia visera, ¿no? La propia protección solar de la grada. Lo que pasa es que en el punto en el que entramos en el proyecto, la grada, la visera de la grada, la estructura metálica que ejercía como visera de la grada, ya estaba encargada y no podíamos modificarla. Si bien también comprobamos que a nivel de orientación del proyecto, las intuiciones iniciales del proyecto de Raúl acerca de la sostenibilidad y del confort eran muy correctas y, y estaba funcionando de manera muy correcta. Nos hubiera gustado ampliarla, pero la orientación hacía que el proyecto funcionara bien a nivel de grada, ¿verdad, Raúl? Sí, sí. Ese es el tema de ese análisis en el cual lo ideal es siempre a partir de cero arrancar con estos enfoques y hay ciertos elementos que se convierten ya en dificultades en la cual ya tengo la estructura avanzada, ya tengo muchas ingenierías avanzadas y como el proyecto estaba en esa fase de aprobación, tenemos que sopesar, ¿no? El impacto y como bien mencionabas, el concepto general de la implantación del proyecto tenía ya un análisis y luego con tu equipo determinamos que era un tema admisible, por utilizar un término, y lo dejamos como estaba así.
Para ello también vimos de qué manera incidían los vientos. En este caso incidían de manera lateral, los vientos predominantes, ¿no? Es verdad que nos hubiera gustado que la incidencia del viento fuera otra, ¿no? En el proyecto, y a este nivel sí que la grada hubiera sido ideal, que hubiera podido tener otra disposición, pero como dice Raúl, nos conformamos en este caso concreto con lo bueno. Dicen a veces que lo perfecto o lo ideal es enemigo de lo bueno en ciertas circunstancias, y en este caso elegimos batallar otras guerras, ¿no? En las que sí que podíamos tener una incidencia debido la fase del proyecto en la que estábamos. Luego también entramos en otro tipo de cuestiones que tenían que ver con la composición de los elementos constructivos, de las ventanas, de las cubiertas, de las fachadas, de la solera, con el suelo, y lo hicimos para las zonas interiores principalmente, viendo de qué manera esas zonas se podían sobrecalentar, y tocando ciertas cuestiones que identificamos que quizá estaban aportando o suponiendo, mejor dicho, un coste extra para el proyecto, pero no estaban del todo aportando valor. Por ejemplo, había una cubierta, no recuerdo ahora mismo si era la de las gradas o era otra, que estaba en contacto con el exterior, no estaba protegiendo de un espacio interior y tenía un aislamiento térmico que estaba suponiendo un sobrecoste para el proyecto, pero que identificamos que no estaba aportando valor. Entonces, el retirar este aislamiento en la composición de los materiales supuso una reducción del presupuesto para el proyecto. Sí, yo creo que es importante ver cómo todos estos análisis que han sido progresivos, que los hemos ido desarrollando por etapas, que los discutimos, luego nosotros los discernimos, hacemos contrapropuestas de diseño y vamos encontrando la medida justa para poder avanzar en el proyecto, porque imagínate en el tema de la implantación de los espacios arquitectónicos, porque es un espacio urbano que tiene elementos arquitectónicos. Existen muchos otros criterios que también son muy importantes, como el tema de las áreas de parqueo, las circulaciones, en fin, hay una serie de información que se tiene que compaginar y en el punto de tomar decisiones toca sopesar y toca entender qué criterio prevalece sobre otro. Absolutamente. Pero es importante para poder tomar esas decisiones tener toda la información, ¿no? En nuestro Correctísimo. poder. Y para eso es importante hacer un análisis profundo. Nosotros vemos algunos proyectos que nos llegan como consultores en sostenibilidad, en los cuales nos solicitan, bueno, es importante poder certificar este proyecto, pero no tienen esta visión em, tan holística, por así decirlo, tan integral de, oye, integremos estrategias que nos permitan efectivamente, o herramientas que nos permitan efectivamente comprender cómo está comportando el proyecto para después poderlo mejorar, ¿no? Que es lo que hemos hecho precisamente con esto. Y para eso es necesario entender cómo se comportan los espacios. Y en este caso, pues lo que veis aquí en pantalla ahora mismo es un diagrama de balance térmico que nos permite entender, entre otras cosas, cómo en la solera estábamos disipando calor. Es decir, en la solera de estos espacios interiores, lo que nos interesaba en un clima con predominancia de refrigeración, es decir, en un clima muy cálido como el que teníamos entre manos, que no hay que poner ninguna barrera de aislamiento entre el suelo y el terreno, porque lo que estábamos haciendo a través de los suelos, así como a través de las cubiertas, veis que aquí hay un cero, eh, hacia abajo está el efecto de los suelos y hacia arriba está el efecto de los muros y las cubiertas. Si a través de los muros y las cubiertas estábamos ganando calor, a través de los suelos estábamos disipando ese calor. Entonces es fundamental que nosotros evitásemos que hubiera aislamiento en ese suelo para garantizar que hubiera un flujo adecuado de calor. Bueno, y esto mismo, pues lo hicimos estudiando la temperatura y la demanda energética mensual de los espacios interiores. También, y esta parte es muy interesante, cómo logramos optimizar la zona de canchas, ¿no? De uso múltiple, que inicialmente no tenía árboles, y en los cuales había pues una situación de disconfort bastante elevada en muchas horas del día. Y aquí lo que hicimos fue decir, ¿qué ocurriría si colocamos árboles? ¿Y en qué disposición, no? Y para ello lo que hicimos fue estudiar diferentes disposiciones de los árboles y ver cuál era la que tenía mejor incidencia. Pues en este caso, por ejemplo, la opción 1 funcionaba bien por la mañana,
que es cuando la temperatura exterior es menor, pero funcionaba mal por la tarde, cuando la temperatura era mayor. Sin embargo, en la tarde, la opción 2 funcionaba mucho mejor y llegamos a la conclusión de que esta configuración arbórea para el proyecto pues funcionaba mucho mejor y fue la que finalmente se estableció. Y esto lo hicimos, bueno, pues analizando también el coste de la inversión. En este caso en concreto, identificamos, y lo que hicimos aquí fue validar cómo la intuición en este caso del cliente o del equipo de diseño era la correcta, diferentes composiciones de la envolvente, de los vidrios, etcétera, para identificar qué sobrecoste podría tener una potencial mejora y qué valor adicional nos podía aportar. Y en este caso en concreto, identificamos pues con una línea base, que era un vidrio simple con una cubierta determinada de 10 centímetros, una fachada que no tenía aislamiento, en este caso, y luego dijimos, vale, con diferentes hipótesis vamos a ver de qué manera se están comportando. Cada una de estas hipótesis tenía un sobrecoste en el proyecto y lo que hicimos fue estudiarlas con detenimiento y ver cómo el consumo eléctrico de climatización se iba reduciendo con nuestras hipótesis. Si bien el sobrecoste era tan grande y la amortización era tan baja, que llegamos a la conclusión de que la solución que el equipo de diseño había otorgado inicialmente era la que más sentido tenía. Pero si no hubiéramos hecho este estudio, probablemente no hubiéramos podido validar esto, ¿no? Así como en otras áreas sí que fuimos capaces de mejorar mucho el proyecto, debido a las condiciones climáticas, económicas también del proyecto, en esta cuestión en concreta relacionada con la composición material del proyecto no tenía demasiado sentido que había establecido, ¿no? Bueno, y a nivel un poco ya, por ir acabando, a nivel de características y de cuestiones principales que acabamos, y luego ya acabaré mostrándoos algunas imágenes del antes y el después, pues a nivel de, por ejemplo, de la cubierta del estadio del polideportivo, algunas de las actuaciones que se han modificado es el SRI, ¿no? El coeficiente de reflectividad de las cubiertas, ¿no? Que se ha reducido, se ha incrementado mucho para que sean, para que fomenten o disminuyan el recalentamiento de las zonas, ¿no? Y con esto también reducir el efecto de isla de calor de la zona, ¿no? El efecto de isla de calor, por cierto, es el disponer de ciertos elementos urbanos que lo que hacen es captar energía por la radiación solar y lo desprenden durante la noche. Y es muy común en entornos urbanos, ¿no? Entonces, esto no solo afecta a la sostenibilidad, que afecta a los patrones microclimáticos de toda la ciudad. Entonces, todo lo que pudiéramos hacer a través de actuaciones en el proyecto, precisamente si no tenían un coste adicional, como era el caso de que el color de las cubiertas fuera más claro, para beneficiar no solo al lugar en concreto, sino a los patrones microclimáticos de la ciudad, pues era importante, ¿no? Bueno, hubo ciertas cuestiones de aislamiento térmico, encerramientos que sí que logramos integrar, en otros sitios no tenía demasiado sentido y sobre todo hubo una modificación muy radical de los patrones arbóreos del entorno, ¿no? Ahora os mostraré algunos ejemplos de cómo lo integramos, ¿no? Aquí podéis ver un poco cómo era el proyecto de manera previa a la actuación y luego de qué manera se modificaba, pues como podéis ver, los árboles se han modificado mucho en su ubicación, el tipo de árbol también que se ha utilizado. Había una zona de parking donde se colocaron muchos árboles y en este caso El uso de todas las herramientas tecnológicas aplicadas al diseño dentro de los modelos de simulación son hoy por hoy una herramienta muy real, muy necesaria, que es indispensable para poder allanar el camino de la circularidad. Porque cuando hablamos de circularidad, estamos hablando de métrica, de resultados, ¿no? De cuestiones concretas que no quedan solamente en la abstracción de un diseño bueno o malo o mediano, sino de, a ver, hablemos de resultados, hablemos de realmente eficiencia, hablemos de eficacia, y yo creo que eso personalmente lo he entendido y lo estoy asimilando como esa necesidad de incorporarlo a mi práctica, ¿no? Y a la de todo mi equipo. bueno, y con esto nosotros acabamos, Carmen, de explicar el proyecto, pero creo que tú tienes todavía cosas que contar, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante, mucho, me ha gustado muchísimo cómo lo habéis explicado, cómo lo habéis expuesto. Bueno, a nosotros, ya sabes, Pablo, que nos encanta oírte hablar, pero es que Raúl ha sido un descubrimiento. Raúl es un fenómeno. Raúl ha sido impresionante también. Es un hombre valiente, un profesional valiente, ¿no? De haber convencido ahí a todo el equipo directivo de cambiar las cosas, de incorporar toda esta circularidad del proyecto. Y me ha parecido muy, muy enriquecedor esta charla. Bueno, ahora comparto pantalla. Yo os voy a presentar este máster de construcción sostenible y circular de Ziggurat Institute of Technology. Si queréis más información sobre el máster, tenéis un código QR en el lateral izquierdo superior donde se puede ver más información y dejar tus datos para ser contactado. Yo os digo prácticamente lo más básico, que es una duración de un año académico, empieza el próximo mes de noviembre, son 60 ECTS, 60 créditos universitarios, metodología SLIF Online, esto quiere decir que tendrás clases en directo, que esos directos se grabarán para que quien no pueda asistir a las clases en directo o prefiera mirarlas otra vez, pues se puede verlas durante todo el año. Y el idioma que estamos ofreciendo este máster es en español. Como veis, tenemos doble titulación, la propia de Ziggurat Institute of Technology, y además tenemos el convenio con Instituto de Formación Continua Universidad de Barcelona y que te da esa doble titulación universitaria. ¿Qué competencias se van a adquirir a lo largo del máster? La idea es que sea un ciclo de vida completo de un proyecto y podáis entender la sostenibilidad y la circularidad desde todas esas fases de ese ciclo de vida. Entonces, bueno, pues sería profundizar en bases y conceptos alrededor de la construcción circular. Vamos a ver temas del Cradle to Cradle, cómo aplicarlo, Material Passport, estrategias regenerativas, 9Rs, CAPES y OPEX. Luego veremos la parte de elaborar propuestas tangibles, medibles y comparables, lo que es muy importante de cara a hacerlo posible, hacerlo real, que realmente tú estás estudiando una cosa que luego tienes que justificar ante los demás y se justifica midiendo, valorando, comparando y teniendo todo ese discurso alrededor de por qué se hacen las cosas. Entonces aquí veremos la parte de análisis de vida, LCA, LCC, simulaciones energéticas, levels y los sistemas y ciclos de vida. Por último, otra competencia clave que te da este máster es comprender el papel que desempeñan todos los stakeholders involucrados y trabajar integradamente. Aquí lo que se va a dar es 5 posibilidades, que son estos 5 tipos de proyecto para que se puedan trabajar en ellos. Estamos trabajando en proyectos de retail, de obra nueva, edificación, rehabilitación e infraestructura. Todo esto pues se hace junto con el resto de los compañeros del máster, de manera que se puede compartir experiencias, compartir habilidades, conocer otros stakeholders dentro del máster. Y un punto muy interesante que os quiero contar es que dentro de este programa, a mitad de los módulos más o menos, se hace el contacto con una empresa que realmente lleva un negocio en construcción sostenible y circular, y esa empresa viene a contaros cómo lo hace de forma muy directa, de manera que podéis preguntarles, podéis ver sus números y os pueden servir de guía y de networking de cara a vuestro proyecto en el futuro. Entonces está muy interesante, pero se hace a mitad de cada módulo y tenéis ese contacto con la industria. Y por último, el trabajo final de máster va a consistir en, bueno, tienes dos opciones, o realmente realizar un proyecto de forma sostenible y circular, o desarrollar un modelo de negocio circular. Y aquí pues también contaréis con una mentorización por parte de los mismos profesores del máster. Si os gusta lo que os estoy contando, si queréis ser parte del cambio, si queréis incorporar todas estas estrategias a vuestro modo de trabajar, pues os invito a que pidáis información a través de este código QR. Os llegaréis a una página web donde veréis más desarrollado el contenido del máster y pues tendréis un formulario
que si rellenáis ese formulario, se pondrá en contacto con vosotros un asesor de admisiones. Normalmente se pone en contacto por teléfono con el objetivo de, bueno, acordar una fecha y una hora para hacer una reunión online donde ya os compartirá pantalla y os explicará más en profundidad cada una de las partes que constituye el máster y ya le podéis hacer preguntas de forma más directa, ¿vale? Es un asesor que va uno a uno con cada uno de vosotros para atenderos en todo lo que necesitéis. Y nada, y sin ningún tipo de compromiso, nosotros lo hacemos porque pensamos que es la forma correcta de hacer las cosas, consideramos que el tener una persona ahí para ayudaros es la forma más adecuada de garantizaros la calidad de todo el proceso, y parte del proceso es informaros. Así que nada, sin ningún tipo de compromiso, pues tenéis ese código QR para acceder. Por último, quiero agradeceros a todos por haber venido, por haber asistido a esta sesión. Espero que os haya inspirado, que haya sido productiva para vosotros y sin más, nos vemos en próximas sesiones. Un saludo, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.